Y ahora vamos a entrar en el tema de la semana. Siempre tenemos un tema de la semana. Y ya les digo que lo que voy a compartir con ustedes es información de prensa. Porque no tenemos otra. No tenemos documentos oficiales. ¿Por qué? Porque no se han dado a conocer. El presidente de la República en una conferencia de prensa que ahora vamos a compartir cuando le avise a Marcelo, todavía no, dice que firmó una resolución. Fue muy interesante esa conferencia de prensa, en la cual el presidente habla 1 minuto 40 segundos. Duró como media hora al principio. Y ese minuto 40 segundos, si uno hace un estudio de lenguaje corporal, es increíble. Todo lo que emana del minuto 40 segundos de nuestro presidente. Pero, por información de prensa, le digo, nosotros vamos a desarrollar algo de lo que puede pasar con este asunto. Siempre fundado en información de prensa. Y la información de prensa es lo que publica la prensa, en diarios, televisión, streaming, etc. Y con esa información se está manejando la opinión pública y con esa información se está manejando la oposición o sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Identidad Soberana del doctor Saya, a quien le envío un saludo, compañero de clase y amigos hasta hoy. Y también Cabildo Abierto, el socio del Frente Amplio. El cabildo que votó el 95% del presupuesto. O sea, de todo lo articulado, Cabildo votó el 95% y consiguió a cambio de ese 95%, 1.000 pesos para cada soldado. Eso fue lo que dijo Cabildo Abierto. Conseguimos 1.000 pesos que los soldados los van a recibir a lo largo de los años. Creo que los 1.000 pesos se completan en el 2027. Y la promesa del Frente Amplio de que algunos proyectos nuestros nos van a impulsar ellos o nos van a dar los votos. A cambio de eso, ese trueque, nosotros le votamos la rendición de cuenta, lo acompañamos en que no investiguen la estancia María Dolores, el negocio rarísimo y turbio que fue, y el 95% de los artículos de la ley de presupuesto. O sea que parece como que no recibió nada Cabildo a cambio, porque los 1.000 pesos para los soldados es importante. Una partida para el hospital militar que no sé de cuándo será ni cuánto también. Pero lo otro son promesas. Es decir, que debe haber algo más. Yo tengo derecho a pensar que hay algo más que, mirá, votame el 95%, que yo a cambio te acompaño en una ley de usura, que vamos a ver qué es lo que van a hacer, y te acompaño en reglamentar la actividad forestal o cambiar la actividad forestal de la forma que se viene haciendo ahora. Pero lo cierto es que la información que nosotros tenemos es de prensa. Y ustedes ya deben estar enterados también de lo que pasó. Vamos a ver ahora el minuto 40 segundos de la conferencia del presidente Yamandú Orsi, rodeado de sus copresidentes, y luego vamos a hacer algún aporte jurídico de lo que se anunció el gobierno que iba a hacer. Adelante, Marcelo, vemos Yamandú Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz. Vamos a dar comienzo a esta conferencia. Le cedemos la palabra al señor presidente. Bueno, muchas gracias. Esta conferencia de prensa ha sido convocada en virtud de la constatación de hechos que ameritan la comunicación por la gravedad que reviste. Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas. El lunes pasado firmé una resolución que, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, una resolución para ejecutar esa garantía. Es por eso que instruimos al embajador uruguayo en el Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía, y de lo surgido de esa instrucción hemos decidido hacer denuncia ante la justicia
en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. Para ampliar esta información, le voy a pedir al prosecretario de la Presidencia. Bien, ahí vieron ustedes el minuto 40 segundos del presidente Orsi. En ese minuto 40 segundos que compartimos con ustedes, que yo no estuve al aire, estuve viendo la gente que nos está acompañando y quiero mandarle un agradecimiento muy especial a Noelia y a los cientos de personas que están en vivo, cosa que nunca dije, nunca me percaté de que había personas en vivo. Más de 200 personas para nuestro modesto canal y nuestro modesto emprendimiento periodístico es un éxito. Así que con todos los mensajes que estamos recibiendo, los deditos para arriba que están colocando en la transmisión, más de 200 personas viéndonos, la verdad que es un gran incentivo para confirmar lo que nosotros venimos diciendo desde el primer programa, que empezamos esto como un experimento de comunicación y que si nos iba bien, que irnos bien implica que la gente nos escuche, nos critique y nos acompañe, sino tal vez el año próximo sean 2 veces por semana, martes y viernes. No sé, eso lo vamos a ver. Pero si seguimos así, soy convencido de que tenemos gente al que el mensaje le llega. Y eso para nosotros es muy importante. Así que muchísimas gracias a todos. Y recuerden que los mensajes que recibimos con el 099 1015 47, nosotros lo contestamos todo y lo contesto yo, porque el teléfono es que lo tengo yo. Es decir, no tengo a una persona, un colaborador que lee y contesta. Además, muchas de las preguntas que ustedes mandan son jurídicas. Necesariamente las tengo que contestar yo. Vamos a la conferencia del presidente Orsi. Y el affair, diría yo le diría el Cardama Gate. De ahora en adelante vamos a hablar, todavía nadie lo dijo a esto en el Uruguay, o sea que soy el original, el Cardama Gate. ¿Por qué el nombre Cardama Gate? La palabra gate se puso de moda durante la presidencia de Nixon en Estados Unidos. Un presidente que renunció por corrupción. Y esa renuncia se inició en un hotel de Washington, donde 2 periodistas descubrieron que el presidente Nixon estaba utilizando el Servicio Secreto de Estados Unidos, la CIA, para espiar a sus contrarios políticos. Es decir, que en lugar de utilizar la CIA para la seguridad de Estados Unidos, estaba utilizando, había colocado micrófonos y cámaras en todo el edificio, en ese hotel, donde se producían las reuniones de sus contrarios políticos y los espiaba y sabiendo de antemano lo que sus rivales hacían. Bueno, de ahí se popularizó la terminación gate. Entonces después cuando estalló en el mundo la venta de armas, que participaron países latinoamericanos, en una triangulación que se hizo entre países latinoamericanos, centroamericanos con Irán, eso quedó en la historia nuestra, en la historia reciente, como el Irán Gate. Y yo le voy a poner voy a bautizarlo, entonces el Cardama Gate. Cardama Gate. ¿Qué es lo que dijo el presidente Orsi? ¿Qué es lo que surge de ese minuto 40 segundos del presidente Orsi? Primero, el presidente estaba leyendo. No está mal. No está mal. Él tenía su micrófono enfrente y un papel debajo en el cual bajaba la vista porque estaba leyendo lo que seguramente la secretaría le escribió. Eso no está mal. O sea, si el presidente quiere leer, que lea. Además, recuerden que el presidente no tiene formación jurídica. Es profesor de historia. Entonces, de repente utilizar algún vocablo, el vocabulario jurídico no le es familiar, como hay un vocabulario médico que yo no entiendo, y cualquier vocabulario de otra actividad yo tampoco lo entiendo. Entonces no está mal que lea.
Pero me llamó la atención que el minuto 40 que duró su exposición, que tiene muchísima información en ese minuto 40, tuviera que leerlo constantemente para no cometer errores. Segundo, en ese minuto 40, él utiliza una forma de expresarse nueva. Dice, decidí. Yo decidí o resolví iniciar una denuncia penal. Cuando la conferencia de prensa se presentó y el presidente Orsi empezó a hablar, yo dije, va a anunciar, no sé, que no tenemos agua potable. Porque fue como, hubo cierto dramatismo al principio. Vengo a hacer un anuncio, o sea, fue una conferencia de prensa llamada sin previo aviso, o sea, llamaron a los periodistas media hora antes, o sea, toda la prensa se enteró que el presidente de la República y sus dos copresidentes llamaban a una conferencia de prensa, primera vez desde que asumió el presidente Orsi, que los tres comparecen juntos, el triunvirato. Palabra que se me pegó de los triunviratos de Buenos Aires, ¿no? Del año 1810, 1812, y después el segundo triunvirato de los argentinos. Bueno, este es el triunvirato uruguayo, Orsi, Sánchez, Díaz. Pero nunca habían comparecido los tres. Entonces imaginan ustedes que uno sentado frente al televisor, que aparezcan los tres juntos por primera vez desde marzo, y que el presidente inicie una conferencia con una voz y una postura, yo diría, anunciando una tragedia. Yo cuando escuché eso, ¿qué tragedia nos va a anunciar? Y lo que anunció fue que él, que yo voy a hacer una corrección, no tiene competencia para hacer eso. O sea, el presidente de la República no puede resolver dejar un contrato sin efecto. Eso lo digo al pasar. Pero por las dudas, le digo al presidente Orsi que si lo va a dejar sin efecto, él no puede. La Constitución no le permite al presidente rescindir un contrato. La Constitución le permite, en todo caso, rescindir un contrato al Poder Ejecutivo, que no es el presidente de la República. Esto es un tema técnico, el presidente no tiene por qué saberlo, pero el que le escribió, que creo que puede haber sido el copresidente Díaz, el prosecretario, sabe bien, o debería saber, porque Díaz es una persona muy formada jurídicamente y muy preciso en el lenguaje. El doctor Díaz tiene una precisión en el lenguaje que es extraordinaria. Y no me quiero ir del tema de la conferencia de prensa, pero para que ustedes me entiendan por qué digo que el doctor Díaz tiene una gran formación jurídica y una precisión en el lenguaje, yo diría una gran precisión en el lenguaje. Hace un tiempo atrás se le preguntó al doctor Díaz si en caso de aprobarse el Ministerio de Justicia, que no se aprobó, que ni siquiera se envió al Parlamento, porque ya se encargaron de poner una especie de ministerio dentro de la ley de presupuesto, violando la Constitución. Una periodista le preguntó